Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en exclusiva a la información económica a través de la pantalla en Canal 24 Horas y, como no, otra semana en que la información económica siempre ha estado ahí de lo más importante. Pero vamos a partir esta edición de Mirada Económica revisando un dato que bien refleja el momento de nuestra economía. Y lo pasamos a revisar en la primera gráfica, tiene relación con la cantidad de créditos hipotecarios que se han entregado durante los primeros 3 meses de este año en nuestro país. Y lo ve ahí usted en los números, casi 11.000 créditos hipotecarios, 10.953 se han entregado durante los primeros 3 meses. Esto representa, si nos comparamos con el mismo trimestre del año pasado, una caída del 37%. Si nos comparamos con el trimestre inmediatamente anterior, esto es octubre, noviembre, diciembre, una caída del 10%. O sea, se está frenando la entrega de hipotecarios en nuestra economía. Lo vemos también en la siguiente estación. Esto, si lo vemos en números más simplificados, hace 13 años que no teníamos cifras tan malas relativas a entrega de créditos hipotecarios en un primer trimestre. Pese a que, como lo vemos en la parte derecha de la gráfica, la tasa de interés promedio ha llegado a su punto más bajo en 5 años, 3,96%. Estamos aún lejos de lo que era previo a la pandemia, que era un 2% de tasa de interés. Difícilmente llegaremos a ese punto, pero pese a la caída en la tasa de interés, las ventas van a la baja y van muy a la baja. Y lo vemos también en la siguiente estación. ¿Por qué? Porque han habido desde la autoridad medidas para agilizar el mercado inmobiliario. Ha resultado, sobre todo con los departamentos nuevos bajo las 4.000 UF, que considera este subsidio de los créditos hipotecarios presentado el año pasado por el gobierno del presidente Boric, por el ministro de Hacienda Mario Marcel, y esto ha repercutido en las ventas. Ha sido importante el crecimiento. Por ejemplo, han habido 85.000 solicitudes, de ellas 47.000 aprobadas, de un total de 50.000 cupos para este subsidio, para este programa que se podría ampliar. Pese a ello, y lo vemos en la última gráfica, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario? Pese a este subsidio que ha resultado, claro, la venta de viviendas nuevas ha subido, pero dicen en la Cámara Chilena de la Construcción que la caída en las viviendas usadas se está marcando justamente este detrimento en la cantidad de créditos hipotecarios que se están tomando en nuestra economía, por lo menos durante los primeros 3 meses del año. Vamos a cambiar de tema y ponga mucha atención, porque ya se oficializó el futuro de las famosas tarjetas de coordenadas en los bancos. Desde el 1 de agosto, solo un grupo determinado por las instituciones financieras podrá seguir utilizándolas. Esto frente a la implementación de nuevas medidas de seguridad al sistema. Pero ¿quiénes califican para usar esta tarjeta de coordenadas? Ponga atención. ¿Saben para qué sirve? Sí. ¿Usted dice que sí? No, ¿Usted qué no, dice? yo no. No sé. Recuerdo haberlo visto hace tiempo, pero no me acuerdo. Y claro, una herramienta que probablemente depende de las generaciones. Hace un poco tiempo atrás la ocupé, hace como 2 meses atrás, y ahora ya no. Ya no sabe dónde está. La perdí, sí, todo la tengo. Ya. Lo cierto es que la tarjeta de coordenadas, después de varias idas y vueltas, llega a su fin, pero no para todos. Según estableció la Comisión para el Mercado Financiero, este método que permite transferir quedará operativo para ciertos grupos como adultos mayores, quienes presenten una salud deteriorada o de discapacidad, tener dificultad para acceder a canales físicos de atención o presentar incompatibilidad con dispositivos de confianza, como por ejemplo no saber usar los teléfonos inteligentes. Mucho mejor porque claramente en tercera edad les va a costar más usar el celular, más que nada. Pero para las personas que las necesitan, lo mejor es que las mantengan para ellos. Porque son menos tecnológicos, entonces les sirve más eso. Las instituciones que opten por establecer estos grupos deberán informarlo a la CMF a más tardar el 1 de agosto de este año, misma fecha en donde el resto de usuarios deberá realizar sus operaciones financieras digitales con la autenticación reforzada de clientes, es decir, deberán validar su identidad con 2 o 3 pasos. Es más seguro, es más robusto, es más difícil de clonar, lo que no significa que no se pueda hacer. Nunca nada es 100% seguro, pero es una barrera más adicional. Y es justamente por eso que se cambia este mecanismo. De hecho, los especialistas advierten que quienes seguirán usando la tarjeta de coordenadas cuentan con menos seguridad. Es por ello que, según señalan desde la institución reguladora, que solo quedarán vigentes las que se informen. En caso de, por ejemplo, cumplir con los requisitos mencionados y querer sacar una nueva cuenta con tarjeta de coordenadas, no se podrá.
Que si se me pierde la tarjeta o le sacan un pantallazo o una foto de esa tarjeta y otra persona la posee, puede hacer un uso fraudulento. Sigue siendo un método menos seguro, pero también comprendiendo que la realidad de algunos les impide eventualmente llegar y transitar hacia un método más moderno, que es más seguro, pero que también requiere conocimientos adicionales. Un desafío permanente frente a una tecnología que no deja de avanzar, al igual que quienes quieren vulnerar los sistemas. Ya, seguimos avanzando en Mirada Económica y vamos ahora con nuestra tradicional entrevista. Estamos en contacto a esta hora con Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. Rodrigo, un gusto tenerte nuevamente aquí en la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación, Andrés. A ver, Rodrigo, partamos por esta suerte de sinceramiento, han dicho la prensa, sobre todo económica, que ha hecho el ministro de Hacienda respecto a los últimos días, respecto a las mismas metas que se ha autoimpuesto el gobierno en términos de déficit fiscal para el 2030, alcanzar un equilibrio, un 0%, dijo el ministro Quirós, vamos a estar más o menos en 1,5% de déficit, para explicarlo en sencillo, lo que ingresa y lo que gasta el fisco. Y también en términos de crecimiento, porque ahí el programa de gobierno del presidente Kast hablaba de un crecimiento al 4% en 2030. Dijo el ministro, llegaremos más o menos al 3,5%. Quiere llegar al 4%, pero seguramente 3,5%. ¿Cómo analizas tú esta suerte de sinceramiento, como se ha dicho? Qué buena palabra para partir. Efectivamente es un sinceramiento porque uno ve en cierto análisis, discusiones, que se habla del deterioro de las finanzas públicas ahora porque estamos viendo una mayor deuda y la verdad es que hay, como bien dice, un sinceramiento. Creo que es reconocer una realidad que tiene varias cosas que mirar. Primero, la regla fiscal que rige en Chile, que esta regla que conocemos bien, que se cita a los comités tendencial del precio del cobre, existe un cálculo de balance estructural. Como resultado sería esperable que en promedio existiera un déficit cero, que tuviéramos déficit en épocas malas, un superávit en épocas buenas, y más o menos eso es lo que uno debiera haber esperado, y la verdad es que hemos tenido déficits fiscales desde el año 2012, por lo tanto es una cosa estructural. Sin embargo, el sinceramiento, y por eso recalco esa palabra, viene a ser más relevante porque en los últimos años hubo una sobreestimación permanente de ingresos. Y para poner números, Andrés, creo que es importante anclar esto. Chile históricamente, verdad, alguna ventana de tiempo razonable, ha sido un país que ha tenido ingresos fiscales sobre producto parecido a los 22 puntos del PIB. Y lo que se ha estimado, lo que se estimó en presupuestos anteriores, es una cifra más alta, en torno a 24-25%, y esa es la principal fuente del déficit fiscal. Es una cosa, y lo que se está haciendo ahora es reconocer que el punto de partida es más bajo. Creo que es valorable reconocer que el déficit es un poco más grande. Adicionalmente, es importante recordar que un par de años atrás se reactivaron algunas medidas que tenían considerado mejorar el balance fiscal en cerca de 1,5 puntos del PIB, y la verdad es que había sido muy optimista. Lo que hizo este gobierno fue, en el último informe de finanzas públicas, decir que esas medidas mitigantes no iban a recaudar 1,5 puntos, sino más bien 0,5. Entonces eso significa que estamos con una deuda que va a pasar los 45 puntos del PIB. No podemos descartar incluso que se acerque al 50%. Y la verdad las cosas es que estamos partiendo con un déficit estructural de prácticamente un 4% del PIB, si es que no se toman medidas, y llegar al 1,5% creo que es algo valorable, en el sentido que es un ajuste fiscal, es un ajuste donde se está reduciendo el déficit. Y lo más importante, Andrés, yo creo que es importante de verdad resaltar esto, había una discusión si tenemos que llegar o no al equilibrio. Honestamente, yo creo que no es urgente tener un balance fiscal, es decir, llegar a cero, pero sí creo que es mucho más importante e incluso urgente tener una meta de política fiscal que se cumpla para recuperar la credibilidad de la regla fiscal. Yo creo que es más importante retornar a la credibilidad fiscal que al balance fiscal. Sí, Rodrigo, hace un par de semanas también teníamos el mismo ministro de Hacienda hacia el tema, las famosas proyecciones que hizo el gobierno anterior respecto a cuánto llegaría la deuda el 2030. Aquí más allá de la discusión política, aquí se habla de errores, se habla de mal cálculo, pero desde el Parlamento aquí se habla de maquillar, de mentir.
En el fondo, ¿cómo ves tú esa discusión? Porque en el fondo aquí siempre la discusión fiscal la veía un poco desde arriba. Y aquí está entrando la arena política y uno siente que ahí hay argumentos de todo tipo. ¿Cómo ves tú esa conversación? Que aquí se habla de error, como dice el gobierno, va a haber una investigación interna del Ministerio de Hacienda, pero sobre todo desde el oficialismo más duro, se habla aquí derechamente de maquillar cifras, el gobierno anterior. Ya. La discusión fiscal siempre, y en cualquier parte del mundo, de hecho, en alguna entrevista previamente, nosotros habíamos hablado del shutdown en Estados Unidos, Claro. ¿te acuerdas que? Mira, la discusión fiscal siempre va a tener un componente técnico y un componente político. Siempre, ¿ya? Ahora, yendo al componente técnico, yo creo que hay dos cosas acá que la verdad están fuera de discusión. Primero, las estimaciones de ingresos que hubo los últimos años claramente fueron optimistas. Y yo creo que eso es algo que hay que poner sobre la mesa, está fuera de discusión y de nuevo, cuando nosotros miramos la historia, Chile tendía a ser un país que tenía ingresos sobre el producto, algo parecido a los 22 puntos del PIB, nunca fue mucho más. Y tuvimos presupuestos que estimaban ingresos fiscales mucho más altos que la verdad no ocurrieron. Entonces creo que efectivamente hubo optimismo, hubo un sesgo y eso está fuera de discusión. Ahora, otro tema relacionado con la deuda que es técnico, que se habla poco y es sumamente relevante, Andrés, que la deuda fiscal siempre la medimos como porcentaje del producto, ¿ya? No es una cantidad de plata, Claro. es porcentaje del producto. ¿Y por qué menciono esto? Porque es un ratio, ¿ya? Esto es un poquito más técnico, pero es una cantidad de deuda, una cantidad de plata en dólares, dividido por el nivel de PIB nominal, el nivel de, digamos, el tamaño de la economía, ¿ya? El tamaño de la economía, el año pasado, estuvo sesgado al alza, fue un poco más grande, porque el valor total de producción del país, si bien la economía no creció mucho, lo que sí pasó es que como el precio del cobre fue más alto, el valor nominal de la economía, el denominador fue más grande. No sé si me explico bien. Sí, sí. Lo que tuvimos es que el aumento del precio del cobre hizo que artificial y transitoriamente el valor del denominador, el valor de la economía fuera más grande, entonces el mismo nivel de deuda como porcentaje del producto fue más bajo por efecto del precio del cobre. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros hubiéramos asumido precios del cobre más estables los últimos 2 años, la deuda no habría sido 42 puntos del PIB, ya estaríamos en 45. Entonces también hay efectos de corto plazo relacionados con el precio del cobre, relacionados con unas cosas transitorias que la verdad de alguna forma sesgaron los niveles de deuda, pero la deuda que vimos del 42% ajustada por todos estos factores ya estaría en 45%, y de hecho llegar al 47, 48% en los próximos años implica reducir el déficit fiscal que tenemos hoy día. Y reducir el déficit fiscal no es aumentar los ingresos, si de hecho es probable que pase la ley, uno asume como escenario base que vamos a tener menores impuestos en el futuro y la reducción del déficit necesariamente pasa por bajar los niveles de gasto. Entonces, lo que quiero decir es que la reducción al 1,5% de déficit para el año 2030 ya es desafiante porque implica sí o sí bajar el nivel de gasto y eso políticamente, económicamente es complejo. Sí, Rodrigo, el ministro Quiroga hablaba en las últimas horas una suerte de guerra cultural, en el fondo, aquí cuando hablamos en términos de los conceptos que se vierten, las políticas, la señal que se manda respecto al gobierno anterior. ¿Cómo ves tú ese concepto de la guerra cultural? Llevada ya la economía, uno dice aquí están entrando con otras herramientas, aquí como que la arena política se está tomando un poco la discusión económica. Es que la discusión económica siempre tiene política. Yo creo que es imposible. Pero cuando llegamos a un tema de guerra cultural ya entramos en otro tono. No sé si usaría ese término. De nuevo, ahí está la arena política. Lo que sí creo que es claro es que acá el modelo y el entendimiento de cómo crecer y el entendimiento de las finanzas públicas ha cambiado. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, los contextos son distintos. El año 2014, cuando existió la reforma tributaria grande, ¿cierto? ¿Sí? La última relevante, material, que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet, ahí la verdad que había un apoyo bastante transversal en las encuestas, ciudadano y político, de que en verdad había que subir impuestos para cerrar el déficit fiscal. Bueno, la verdad las cosas es que existió ese momento, estaba esa idea bastante generalizada, bueno, pero la evidencia lo que mostró es que más allá de la discusión política en sí, lo que ocurrió en concreto fue que hubo un alza de impuestos
no aumentó el crecimiento económico, se recaudó menos de lo esperado y la verdad es que esa receta, esa fórmula, esa aproximación, la verdad es que nos dio esos resultados que se esperaban. Y hoy Rodrigo, día pero hay solamente un punto respecto algo a este positivo. punto que pones tú del 2014, porque muchos han puesto como el 2014 como una suerte como de frontera. Aquí comienzan todos los males, desde el 2014. También he escuchado argumentos que aquí viene también desde bastante antes, o sea, 2, 3 años antes, cuando viene el fin del boom de los commodities. Ahí empieza esta caída, esta escalada, que claro, la acentúa el 2014, pero no todo parte el 2014. ¿Cómo lo ves tú? Qué buena pregunta. Mira, hay dos cosas a separar. Una cosa es el ciclo económico puro, ¿ya? Y el ciclo económico puro es cuando tú tienes algunas fuerzas que son más bien transitorias, cuando tú tienes cosas que sabes que no van a perdurar siempre y que te ayudan por algún tiempo. Ya es como una empresa que aumenta las ventas, que le va bien, que tú sabes, por ejemplo, lo que pasó en el retail cuando hubo los retiros de fondos de pensiones, los IFE, uno sabía que era ciclo, que era transitorio y que eso se iba a normalizar. ¿Por qué menciono esto? Porque en años previos, como bien dice Andrés, tuvimos un boom de inversión minera, un boom primero de precios de commodity, que eso partió por ahí por el año 2004, 2005 más o menos, eso se trasladó a mayores expectativas de largo plazo del precio del cobre, eso se trasladó a mayor inversión minera, que eso fue hasta más o menos por ahí el año 2012, 2013. Eso claramente era algo transitorio, era un boom de commodities que sabíamos que no iba a durar para siempre y efectivamente para el año 2014 nosotros ya veníamos a la baja en algunas medidas de inversión minera y precio de commodity. Efectivamente, del resto del mundo, desde el año 2014 en adelante, no recibimos el mismo impulso porque la inversión minera no es para siempre, eso es algo que se acumuló en algunos años y la verdad es que no perduró, sabíamos que iba a ser así. Pero otra cosa distinta son algunos cambios que ocurrieron en Chile y entre ellos creo el más relevante en materia económica fue la reforma tributaria. O sea, acá hubo un aumento de impuestos, hubo un cambio en la integración del sistema y la verdad es que más allá de estar de acuerdo o no del bien y el mal respecto a todo esto, en lo concreto es que se reconoció en ese minuto, fíjate, ya estábamos hablando en ese minuto en Chile el déficit fiscal, ya veíamos que pese al ciclo positivo de los años anteriores no habíamos tenido un superávit fiscal. Entonces se reconoció ese problema y la receta que se adoptó en ese minuto fue subir los impuestos. Y después, pasado un cierto periodo, ya hablando de más de 10 años, que es un ciclo completo, lo que vemos es que hubo un deterioro fiscal pese al aumento de impuestos. Esa aproximación, la verdad, que nos dio el resultado que se esperaba y hoy día, claramente, la evidencia ha empujado a reconocer que es bueno probar cosas distintas, hay un apoyo muy transversal y de hecho hoy día en el espectro político tenemos desde bastante, digamos, personas, digamos, de centro izquierda hasta personas de derecha apoyando la idea de rebaja de impuestos porque la evidencia demostró que la aproximación que se tomó en el 2014 fue, la verdad, nos dio el resultado que se esperaba, pero de nuevo, es buena tu observación, Andrés, porque aquí se mezclaron dos cosas. Lo que pasó en el resto del mundo, el ciclo de commodity 2014 en adelante, no fue el que tuvimos en años previos, que eso es ciclo y era esperable, pero en Chile además tuvimos cambios, digamos, más estructurales, como por ejemplo el alza de impuestos, que no fue baja, que tuvimos el año 2014. Sí, Por Rodrigo, eso, vamos a ir a una la pausa. cosa, Sí, dale. en Mirada Económica vamos a la pausa, lo hemos de inmediato. Quiero preguntar por mega reforma, un tema tan importante que se tramita en el Congreso. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. Rodrigo, pongamos el foco en la mega reforma, en esta mega reforma que está tramitando ahora en el Senado. Y te pongo la pregunta respecto al rol que está jugando y la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, que tanto en la discusión de la Cámara de Diputados como en el Senado ha puesto varios puntos, más que luces amarillas, algunas incluso luces rojas, podría decir yo. Ojo con esto, él ha acentuado el discurso en el Senado por los cambios que se hizo en la Cámara de Diputados al proyecto original. ¿Cómo estás viendo, justamente relacionado también con lo que conversamos en la primera parte? Puede haber mucho consenso, pero también hay peligros y peligros no menores. Cualquier acción fiscal que se tome siempre va a traer consigo, va a tener consigo riesgos. Y qué bueno que tengamos el Consejo Fiscal Autónomo, qué bueno que tengamos esa institucionalidad justamente para tener una opinión, ¿cierto?, más de largo plazo. Y creo que ordena bastante la discusión. En general lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo creo que es
está más que razonable, hay amplio consenso respecto de eso y lo que está advirtiendo son los riesgos de, básicamente, si tenemos que pensar en el resumen de lo que está señalando el Consejo Fiscal Autónomo, es que tenemos certeza del efecto negativo de corto plazo en las finanzas públicas, ¿ya? Respecto del recorte de impuestos, porque está fuera de discusión. Por lo menos hasta el 2031. Por supuesto, claro. Nosotros podemos pensar que, a ver, hay dos cosas que están fuera de discusión. Primero, que bajar impuestos tiene efecto positivo en crecimiento, está fuera de discusión. Más todavía, considerando la posición relativa que tiene Chile, que los países de la OCDE tienen impuestos de primera categoría en promedio del 23%, nosotros estamos en 27%, quedamos desalineados. La verdad es que está fuera de discusión que genera más crecimiento, pero también está fuera de discusión que bajar impuestos tiene un costo de corto plazo que es un déficit que debiera ser transitorio, como bien dice, hasta el año 2031. Está fuera de discusión y lo que dice el CFA en lo principal es que nosotros tenemos certeza, ¿cierto?, que bajar impuestos va a generar una menor recaudación, pero no tenemos certeza del efecto crecimiento que va a existir hacia adelante. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tan razonable es pensar que el crecimiento económico debiera aumentar como consecuencia de la reforma? Yo creo que esa es la gran discusión que está detrás. Ahora, la opinión que tengo al respecto es que sí tenemos base para pensar que el crecimiento económico debiera aumentar, pero no solamente por recorte de impuestos. Yo creo que es importante eso. ¿Qué otro efecto? ¿Qué otro elemento? Herramienta. Son básicamente tres. ¿Ya? Son básicamente tres que está bastante claro en el informe financiero, que creo que es bien transparente en eso, cuando dice, mira, a raíz de la reforma, en el largo plazo, la recaudación tributaria deberá subir alrededor de 1,2 puntos del PIB. ¿Cómo se explica eso? Prácticamente un punto está explicado por tres cosas. Primero, la reducción del impuesto de primera categoría. Segundo, invariabilidad tributaria, ¿ya? Y tercero, todos los temas relacionados con permisología, que eso tiene un componente también administrativo importante. No es solamente la rebaja de impuestos. Entonces, el efecto crecimiento, no estoy claro que vaya a ser al 4%. Creo que eso puede ser algo optimista. Pero pensar en un 3%... sin shock externo, sin que haya algo negativo en la economía, creo que pensar en un 3% de crecimiento para los próximos años puede ser, ¿ya? Pero de nuevo, no es solamente el recorte de impuestos. O sea, aquí es la conjunción de distintas cosas donde permisos, invariabilidad y recorte de impuestos en conjunto nos permitirían aumentar ese punto. No es solamente una medida aislada, por eso es desafiante también. Rodrigo, te quiero llevar a otro punto dentro de la misma reforma y amarrarlo con el tema que quiero tocar a continuación, que es el empleo. Conocimos las últimas cifras de empleo, 9,1%. O sea, es mala por donde se le mire, por el lado de las mujeres, por el lado de la informalidad, por todos los lados. Pero quiero llevarte a este crédito tributario para el empleo, que en el fondo se ha planteado que es caro, que no crea empleo, justamente hablando de empleo, sino que ayuda a mantener ese empleo más cercano a la informalidad y que al final ayuda más a mantener empleo que a generar nuevo empleo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, voy a la misma fuente, el informe financiero de la reforma. Bastante claro en ver que esa medida sí tendría algún impacto en crecimiento, de acuerdo a la estimación del gobierno. Ahora, convengamos que de todas las medidas, hoy día, digamos, en la profesión, ¿cierto?, es la que tiene menos consenso respecto de su efecto, ¿ya? Ahora, incluso el mismo gobierno reconoce, por eso te digo, es una medida que tiene efecto de corto plazo, sin lugar a dudas, en términos financieros. No es tan evidente que tenga un efecto como se plantea en términos de empleo en el corto plazo, y en el largo plazo ese efecto se disipa, son más bien transitorios, cíclicos. Entonces, si uno tuviera que pensar qué cosas son indudables que van a tener efecto y que hay espacio para avanzar, el recorte de impuestos, ¿cierto?, al 23%, estamos desalineados con el resto del mundo. En materia de invariabilidad, tuvimos el DL600, no sé si es la misma invariabilidad que está en el proyecto, eso quizás se va a discutir, pero el DL600 es un buen ejemplo. En permisos está fuera de discusión que tenemos que avanzar, pero esto en particular respecto al subsidio al empleo es algo transitorio, que tiene costo, y ahí creo que puede haber alguna discusión. Y este crédito, ¿se podría, lo conversaba la semana pasada en este mismo espacio con el ministro Rau, focalizar, por ejemplo, solamente en contrataciones y también focalizarlo en hacerlo menos extensivo en el tiempo, no sé, que dure de 6 meses a 2 años? Ahí el costo se bajaría mucho y iría más focalizado. Hablamos, ¿te acuerdas? Durante toda la pandemia y posterior pandemia el tema de la focalización. Sí. Yo creo que es parte de la discusión, no es descartable, eso es parte de la discusión política.
es razonable pensar que hay más focalización, es razonable pensar que si uno piensa en todos los puntos importantes y relevantes del proyecto de ley, claramente el crédito al empleo yo creo que va a ser uno de los que va a estar al centro de discusión por costo, no, por costo de corto plazo y porque en el largo plazo es más inocuo respecto de lo otro. Ahora, cuando hablamos de empleo, el tema de empleo a largo plazo no es algo que se vaya a solucionar con subsidio. Son temas más estructurales y hay que poner en algún minuto sobre la mesa la discusión de adaptabilidad laboral, hay que pensar en algunos temas de flexibilidad, hay que pensar también... Capacitación, el tema del CENSE, ojo. ¿Ah? El tema de capacitación, el CENSE, toda esa discusión también. También, o sea, te digo, son cosas más estructurales que van mucho más allá de los subsidios. Por eso creo que es razonable pensar que la discusión de la reforma probablemente va a tener más discusión en ese punto del subsidio al empleo. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, siempre un gusto tenerte aquí en la pantalla, Canal 24 Horas en Mirada Económica. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Mirada Económica. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.